Buenas noches, profe Novita. El día de hoy, mis compañeras Jacqueline Jurado, Emilia Simbaña y mi persona, María Grecia Suárez, hablaremos sobre 3 temas tratados en este tercer bloque en la asignatura de Física. El primer tema del que les hablaré yo es el lanzamiento vertical hacia abajo. ¿Pero qué es? Este es un caso de movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado. Y aquí hay que resaltar que la rapidez inicial no puede ser 0 y el valor de la aceleración es igual a la gravedad. También hay que tomar en cuenta que la rapidez aumenta en cada segundo del movimiento porque es un movimiento acelerado. Y además en este movimiento sabemos que es rectilíneo porque su trayectoria es vertical y hacia abajo. También hay que recordar que todos los vectores serán negativos y expresados en el sistema de vectores base, y se tendrá únicamente el vector base J. A continuación aquí se pueden exponer todas las fórmulas escalares y vectoriales. Aquí en la primera observamos que altura es igual a la rapidez inicial por el tiempo más 1/2 por gravedad por tiempo al cuadrado. En la segunda vemos que rapidez final es igual a la rapidez inicial más la gravedad por el tiempo. La rapidez media, por otro lado, es igual a la rapidez final más la rapidez inicial a todo dividido para 2. La rapidez media es igual a la distancia sobre tiempo. Y por último, en las escalares tenemos que rapidez final al cuadrado es igual a rapidez inicial al cuadrado más 2 por gravedad por altura. Por otro lado, las vectoriales, conocemos que desplazamiento es igual a la velocidad por el tiempo más 1/2, también multiplicado por la gravedad vectorial por tiempo al cuadrado. La velocidad final, por otro lado, es igual a la velocidad inicial más la gravedad vectorial por el tiempo. Y la velocidad media es igual a la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2. Por último, tenemos que la velocidad media es igual al desplazamiento sobre el tiempo. A continuación, para hacer esto más fácil, vamos a aplicar un ejemplo. Entonces, el problema nos plantea, desde lo alto de un edificio de 500 metros, se lanza hacia abajo una pelota con rapidez de 5 metros sobre segundos. Determinar el desplazamiento, la velocidad inicial, la velocidad y rapidez final, la velocidad y rapidez media, el tiempo, el desplazamiento a los 7 segundos, altura a los 7 segundos, desplazamiento al séptimo segundo, la velocidad y rapidez final a los 6 segundos. Aquí tenemos que hacer énfasis en que en esta oración que dice se lanza hacia abajo, porque aquí ya nos está hablando de cuál tipo de movimiento es. Primero tenemos que observar los datos. Recordaremos que la rapidez inicial ya nos dieron y era 5 metros sobre segundo. Por otro lado, también sabemos que en este movimiento conocemos la gravedad escalar y vectorial. Y también tenemos la altura que nos dieron también en el problema, que vendrían siendo 500 metros. Entonces, para comenzar, en el literal A nos están pidiendo el desplazamiento, pero recordaremos que es igual a la altura. Entonces, como decíamos al inicio, todos los vectores serán negativos y tendrán el vector base J. Es por ello que simplemente aumentamos a la altura, que sería 500, un menos y el vector base J. Por otro lado, en el literal B nos pide la velocidad inicial. Y ya teníamos la velocidad inicial que se nos dio también en el problema, que sería 5 metros sobre segundos. Y también, como dijimos, aumentamos el menos y la letra J, o vector base J. Por otro lado, en el literal C, nos pide la velocidad y rapidez final. Y aquí podemos utilizar una fórmula de las que hablamos antes, que sería rapidez final al cuadrado es igual a rapidez inicial al cuadrado más 2 por gravedad por altura. Reemplazamos los datos y nos da
99,12 metros sobre segundos. Por ello, también recordaremos que para que sea nuestro vector, tenemos que colocar el signo menos y también el vector base j. En el literal D, por otra parte, nos pedían la velocidad media, la velocidad y rapidez media. Entonces, también podemos aplicar una fórmula sencilla que vimos hace un tiempo, o hace unos momentos, que era la rapidez inicial más la rapidez final es sobre 2 es igual a la rapidez media. Entonces, reemplazamos los datos aquí. Tenemos que tener en cuenta que siempre que ocupemos una ecuación o fórmula debemos tener todos los datos que vamos a necesitar. Es decir, si tenemos la rapidez inicial y si tenemos la rapidez final. Haciendo esta ecuación, el resultado nos da 52,06 metros sobre segundos. Y como dijimos, y volvemos a repetir, para los vectores simplemente colocamos el signo menos y el vector base j. Por el otro lado, vamos a hablar en el literal. Aquí nos piden el tiempo. Y recordemos que teníamos la fórmula de rapidez media es igual sobre distancia, es igual a distancia sobre tiempo. Aquí debemos despejar el tiempo para que podamos utilizar esta fórmula. Y recordemos que también podemos, aquí podemos reemplazar la altura, el desplazamiento con la altura. Entonces nos quedaría tiempo es igual a 500 metros sobre 52,06 metros sobre segundos. Y nos da el total de 9,6 segundos. Por otro lado, en el literal F, nos pide el desplazamiento a los 7 segundos. Aquí utilizaremos una de las fórmulas que ya hablamos anteriormente, que era desplazamiento es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio por gravedad vectorial por tiempo al cuadrado. Y reemplazamos los datos que tenemos aquí. Nos da como resultado menos 272,1 el vector base, que sería j, metros. Y esto, para que sea nuestra distancia, simplemente cambiamos el signo y quitamos la letra j. Es decir, 272,1 metros. En el literal G, por otra parte, nos pide la altura a los 7 segundos. La altura total era 500 metros. Y tenemos que restarla con nuestra distancia que habíamos sacado anteriormente. Haciendo este proceso nos da 224,9 metros. En el literal H nos pide el desplazamiento al séptimo segundo. Y recordaremos que siempre que nos pidan al décimo, sexto, segundos, debemos siempre colocar el primer número, es decir, sería desplazamiento a los 7 segundos menos desplazamiento a los 6 segundos. Siempre uno menos. Debemos sacar el desplazamiento a los 6 segundos. Y usamos una de las fórmulas que ya hablamos anteriormente, que era velocidad inicial por tiempo más un medio por gravedad vectorial por tiempo al cuadrado. Haciendo este proceso nos da menos 206,9 vector base j metros. Ya que tenemos nuestro desplazamiento a los 6 segundos, podemos sacar ahora sí nuestro desplazamiento al séptimo segundo, en el cual reemplazaremos como ya lo teníamos acá. Es decir, menos 200,72,1 vector base j metros menos 206,9 vector j vector base j metros es igual a menos 68,7 vector base j metros. En el último literal nos pedían la rapidez y velocidad final a los 6 segundos. Esta es más sencilla, pues simplemente vamos a utilizar una de las fórmulas. Reemplazando todos los datos, que sería 5 metros sobre segundos más
la gravedad, que vendría siendo 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo, 6 segundos. Realizando toda la ecuación nos va a dar un total de 68,8 metros. Movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado. Para saber qué es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, hablamos sobre un movimiento que se caracteriza inicialmente por tener una trayectoria rectilínea, es decir, que un objeto, en este caso un carro, se mueve en una línea recta. Su aceleración además es constante, es decir, que es uniforme, nunca cambia, pero su rapidez o velocidad es variable, es decir, que sí cambia de forma acelerada o de forma desacelerada. Pero en este caso solo veremos de forma acelerada. En el movimiento acelerado, la aceleración es positiva, ya que acelera, y además esta es diferente de cero. La aceleración indica la variación de la velocidad por unidad de tiempo. Esto quiere decir que cuando un objeto, en este caso el carro, se mueve en una trayectoria recta con una aceleración de este caso 5 metros sobre segundo al cuadrado, cada segundo la velocidad aumenta de 5 en 5 y como aumenta, su rapidez también aumenta, entonces se va haciendo más rápido. Todos los vectores importantes tienen la misma dirección, el mismo unitario, el mismo rumbo, los mismos ángulos directores. Y estos vectores son el desplazamiento, la velocidad inicial, la velocidad final, la velocidad media y la aceleración vectorial. Antes de comenzar con un ejercicio, hay que tener en cuenta las siguientes fórmulas, tanto escalares como vectoriales. Ahora, para realizar un ejercicio de MRVA, en la que nos dice así: un vehículo viaja por una carretera recta con una velocidad de 5 metros sobre segundo, punto y coma, noroeste de 60 grados, partiendo desde 100, punto y coma, menos 300 metros, y acelera durante un minuto hasta alcanzar una rapidez de 65 metros sobre segundo. Determinar literal A, velocidad inicial, B, posición inicial, C, rapidez inicial, D, velocidad final, E, rapidez media, F, velocidad media, G, aceleración escalar, H, aceleración vectorial, I, distancia, J, desplazamiento y K, posición final. Para resolver los literales, debemos darnos cuenta primero qué tipo de movimiento es. En este caso, como nos dice que viaja en una carretera recta y que acelera, estamos hablando de un movimiento rectilíneo variado a acelerado. Ahora que sabemos esto, para resolver el literal A, en la que nos dice encontrar la velocidad inicial del vehículo, siguiendo la lectura nos dice que un vehículo viaja con una velocidad de tal vector. Esta velocidad se entiende que el vehículo inicia con esta velocidad. Entonces, va a ser la velocidad inicial es igual a 5 metros sobre segundo, punto y coma, noroeste de 60 grados. Pero siempre que tengamos un vector, hay que tratar de transformar a vectores base. Esto para saber sus componentes en X o en Y. Pero para transformar a estos vectores base, hacemos el siguiente proceso. Como el vector está expresado en sistema de coordenadas geográficas, debemos sacar su dirección, que en este caso, como se encuentra en el segundo cuadrante, entonces sumamos 90 grados más 60 grados va a ser igual a 150. Entonces, 5 metros sobre segundo por coseno de 150 me va a dar menos 4,33 en I. Y 5 metros sobre segundo por seno de 150 me va a dar más 2,5 con la letra en J.
Para el literal B, en la que nos pide la posición inicial, de igual modo nos ubicamos en la lectura, porque nos dice que un vehículo parte desde tal vector, es decir, que este vehículo parte desde un inicio, y esta parte se representa como la posición inicial. Igualmente transformamos a vectores base, que nos da 100 con letra N y menos 300 con la letra J. Para el literal C, que nos pide la rapidez inicial, es muy fácil ya que sabemos que todas las rapideces son iguales a sus módulos de las velocidades. En este caso, la rapidez inicial va a ser igual al módulo de la rapidez de la velocidad inicial. Como en el anterior literal, en el literal A, ya tenemos el módulo de la velocidad inicial, entonces va a ser igual la rapidez inicial. Para el literal D, que nos pide encontrar la velocidad final, hay que tener en cuenta que la velocidad final es un vector. Por lo tanto, hay que expresar la respuesta en vector. Y como la lectura nos dice que el vehículo acelera durante un minuto hasta alcanzar una rapidez de 65 metros sobre segundo, esta rapidez se entiende que es la rapidez final del movimiento. Por lo tanto, esta rapidez final es el módulo de la velocidad final. Por eso colocamos 65 metros sobre segundo. Y como su dirección, hay que recordar que la velocidad final es un vector importante, es decir, que tiene los mismos ángulos, en los mismos rumbos, el mismo unitario, etc., de los otros vectores importantes. Como en el literal A, la velocidad inicial es un vector importante, entonces su dirección es de 150. De igual forma, transformamos a vectores base y nos da la siguiente respuesta. Para el literal E, en la que nos pide la rapidez media, como la rapidez media no es un vector importante, entonces no podemos hacer lo mismo que el anterior literal. Por lo tanto, la realizamos con una de las fórmulas ya mencionadas. En este caso es la rapidez inicial más la rapidez final sobre 2. Reemplazamos los datos y nos queda que la rapidez media es igual a 35 metros sobre segundo. Para el literal F, en la que nos pide la velocidad media, de igual forma, la velocidad media es un vector importante. Y como en el anterior ejercicio, ya encontramos su rapidez media, entonces como módulo ponemos que es de 35 metros sobre segundo y con la misma dirección de los otros vectores importantes, es decir, 150 grados. De igual forma, expresamos en vectores base. Para el literal G, que nos pide sacar la aceleración escalar, igual sacamos con una fórmula mencionada. En este caso, que la aceleración escalar es igual a la rapidez final menos la rapidez inicial sobre el tiempo. Como el tiempo aún no hemos sacado, igualmente nos ubicamos en la lectura y nos dice que el vehículo acelera durante un minuto. Este minuto nos indica el tiempo, pero como siempre hay que transformar a sus unidades básicas, en este caso segundos, transformamos un minuto a segundos, que es 60 segundos. Un minuto se tiene 60 segundos. Entonces dividimos para 60 segundos y nos da que la aceleración escalar es igual a 1 metro sobre segundo al cuadrado. Para el literal H, que nos pide la aceleración vectorial, como la aceleración vectorial es un vector importante,
De igual forma, hacemos de una forma más rápida y sencilla, colocando su módulo, que en este caso es 1 metro sobre segundo al cuadrado, porque sacamos anteriormente, y con la misma dirección de los otros vectores importantes, 150 grados. Transformamos a vectores base y nos da la siguiente respuesta. Pero, si tú gustas, puedes también sacar la aceleración vectorial con cualquiera de las fórmulas vectoriales. En este caso podría ser la velocidad final menos la velocidad inicial sobre tiempo. De igual forma nos va a dar el mismo resultado, como podemos ver. Para el literal y en la que nos pide la distancia, vamos a sacar igual con una fórmula escalar, que es la rapidez media por el tiempo, y reemplazamos y nos da que la distancia es igual a 2100 metros. Ahora, para sacar el desplazamiento, hay que destacar que el módulo del desplazamiento es igual a la distancia. Por eso colocamos 2100 metros. Igualmente con la misma dirección que los otros vectores importantes. Y luego expresamos a vectores base. Como por último, tenemos el literal K, en la que nos pide la posición final. Sacamos igual con una fórmula, que es con la fórmula del desplazamiento, es igual a la posición final menos la posición inicial, en la que solo reemplazamos y nos queda que la posición final es igual a menos 1718,65 con la letra en I más 750 con la letra en J. Buenos días, profesora y compañeros. Yo les voy a hablar sobre caída libre. ¿Qué es caída libre? En primer lugar, tenemos que caída libre es un caso de MRVA, es decir, movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado, en el que la rapidez inicial es igual a 0 y el valor de la aceleración es la gravedad. La caída libre se presenta cuando un cuerpo se le deja caer libremente en la cercanía de la superficie del planeta y solo actúa sobre este cuerpo la fuerza de la gravedad. Además que en este movimiento no se toma en cuenta la resistencia del aire, pues todos los cuerpos con este tipo de movimiento tienen una aceleración, que es la gravedad, dirigida hacia abajo, cuyo valor depende del lugar en el que se encuentra. En este caso, nosotros nos encontramos en el planeta Tierra y la gravedad en nuestro planeta es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, que transformado a un vector es igual a menos 9,8 J metros sobre segundos al cuadrado. Características. La caída libre, al ser un movimiento MRVA, es decir, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la rapidez aumenta en cada segundo del movimiento a razón de la gravedad. También, como podemos escuchar, es un movimiento rectilíneo. ¿Y por qué? Pues porque su trayectoria es vertical y hacia abajo. Y hay que destacar que en este movimiento todos los vectores son negativos y que tendrán únicamente el vector base J. Para caída libre existen 3 leyes fundamentales. En primer lugar, tenemos que, como ya antes se menciona, todo cuerpo que cae libremente tiene una trayectoria vertical, por eso es un movimiento rectilíneo. Por otro lado, que la caída de los cuerpos es un movimiento uniformemente acelerado. Y también que todos los cuerpos caen con la misma aceleración. ¿Y por qué caen con la misma aceleración? Como antes se mencionó, la aceleración es la gravedad. Y como conocemos, la gravedad en nuestro planeta Tierra siempre es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Esta varía si se encontrara en otro lugar. Por ejemplo, si se encontrara en Mercurio, la gravedad sería 2,8.
por ende la aceleración igual, porque aceleración es la gravedad. Si se encontrara en Júpiter sería 22,9 o en Venus sería 8,9. Pero como nosotros nos encontramos en la Tierra, el valor de la gravedad es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Por ello, todos los cuerpos caen con la misma aceleración, porque ese valor nunca varía. Finalmente, para resolver problemas tenemos ecuaciones, tanto escalares como vectoriales. Dentro de las escalares, en primer lugar, tenemos que la altura es igual a la rapidez inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. También tenemos que la rapidez final es igual a la rapidez inicial más la gravedad por el tiempo. Por otro lado está la rapidez media, que va a ser igual a la rapidez final más la rapidez inicial dividido por 2. También existe otra fórmula para hallar la rapidez media, que es distancia dividido para tiempo. También tenemos que la rapidez final elevada al cuadrado va a ser igual a la rapidez inicial elevada al cuadrado más 2 por la gravedad y por la altura. Por último tenemos las ecuaciones vectoriales, que en primer lugar tenemos el desplazamiento, que va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 del vector gravedad por el tiempo al cuadrado. Como podemos ver, hay una similitud entre la fórmula de la altura y del desplazamiento, con la diferencia que del desplazamiento utilizamos vectores. Ahora tenemos la velocidad final, que va a ser igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, el vector gravedad. Tenemos la fórmula de la velocidad media, que va a ser igual a la velocidad final más la velocidad inicial dividido para 2. Y finalmente que la velocidad media igual va a ser al desplazamiento sobre el tiempo. Como podemos ver, las fórmulas son similares, salvo que en las vectoriales se utiliza, pues, obviamente los vectores. Y recordemos que gravedad, el vector es con signo negativo, es decir, menos 9,8, y con el vector base J. Entonces sería la gravedad menos 9,8 J. Apliquemos lo aprendido. Tenemos el siguiente problema, que nos dice que desde lo alto de una colina se deja caer una piedra que llega al suelo con una rapidez de 150 metros sobre segundos. Esta frase que nos dice "se deja caer" ya nos ayuda a identificar que es un movimiento de caída libre. Ahora vamos a colocar los datos, que en primer lugar ya conocemos que la rapidez inicial es igual a 0 metros sobre segundos. También conocemos la aceleración, que es la gravedad, que tiene un valor de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado en nuestro planeta Tierra, y que transformado un vector nos queda menos 9,8 J metros sobre segundos al cuadrado. Además nos da un dato el problema, que es el de 150 metros sobre segundos, que es la rapidez final, ya que nos dice que llega al suelo con una rapidez de 150 metros sobre segundos. En primer lugar, vamos a hallar la velocidad final, que para ello tenemos que recordar que la velocidad final es un vector, y que en este movimiento va a ser negativo y va a estar acompañado únicamente del vector base J, y que además de eso tiene un módulo, que es la rapidez final. Entonces nos quedaría que la velocidad final es igual a menos 150 J metros sobre segundos. Ahora vamos a hallar la altura total. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula, que nos dice que la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado más 2 por la gravedad y por la altura, que despejando para sacar la altura nos queda que la altura es igual a la rapidez final al cuadrado menos la rapidez inicial al cuadrado dividido para 2 por la gravedad. Como sabemos, la rapidez inicial es igual a 0 metros sobre segundos, entonces la eliminamos. Reemplazando valores nos queda que la rapidez final
elevada al cuadrado nos da un valor de 22.500 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, y esto lo vamos a dividir para 19,6, que es el resultado de 2 por la gravedad, metros sobre segundos al cuadrado. Y esto simplificando y dividiendo nos da un resultado de 1.147,96 metros, que es la altura. Como tenemos el valor de la altura, vamos a hallar el desplazamiento total, que como sabemos este es un vector y al igual va a estar en negativo y acompañado del vector base j, y este será igual al módulo que es la altura. Entonces nos quedaría que el desplazamiento total es igual a menos 1.147,96 j metros. Ahora vamos a hallar la rapidez media. Para ello vamos a utilizar la fórmula que nos dice que la rapidez final más la rapidez inicial sobre 2 nos da la rapidez media. Reemplazando valores, como sabemos la rapidez inicial es 0, entonces no la tomamos en cuenta. Nos daría que 150 metros sobre segundos dividido para 2 nos da un resultado de 75 metros sobre segundos, que es la rapidez media. También vamos a hallar la velocidad media, que igual es un vector que va a estar en negativa y acompañado del vector base j, y que su módulo es la rapidez media. Entonces nos quedaría que la velocidad media es igual a menos 75 j metros sobre segundos. Finalmente, vamos a hallar el tiempo. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es tiempo es igual a la altura sobre la rapidez media. Reemplazando valores nos queda que 1.147,96 metros, que es la altura, dividido para 75 metros sobre segundos, que es la rapidez media, nos da 15,31 segundos, que ese es el valor del tiempo. Gracias por su atención, espero que este video les haya gustado.